Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar en esta nuestra tercera sesión del curso. Nuestro tema de hoy, o el tema de esta semana, va a ser concentrarnos aún en el cuarto paso, en el tema de elaboración de supuestos. Para esto es muy importante que nos situemos en el ciclo, ¿cierto? Estamos en este momento, en el momento 4, en el paso 4. Ya revisamos el ACDN, visualizamos el cambio deseado, construimos las vías de cambio, priorizamos los dominios y en el paso 4 definimos la estrategia. Para definir la estrategia establecemos las vías de cambio y también revisamos los supuestos que están a la base. Entonces es bien importante entender qué son los supuestos. Bueno, los supuestos en el marco de la teoría de cambio se refiere a una declaración sobre ese mundo, esas ideas que están a la base de la planificación del proyecto, ¿cierto? Ahí están a la base del cambio deseado. Y estas declaraciones se refieren a lo que las personas creen que es la verdad, ¿cierto? Y esa es una suposición. Las suposiciones son aquello que las personas creemos que son verdades. Y estas suposiciones están, por supuesto, determinadas por los valores, las experiencias, las creencias, pero lo que es importante entender es que no siempre son válidas y muchas veces están implícitas en la comunicación que tenemos. Entonces, una cosa que hay que tener bien en claro para no caer en esta idea de una subjetividad así extrema, es que cuando elaboramos la teoría de cambio, lo que buscamos es hacer explícitos estos supuestos, no los supuestos personales, sino que son los acuerdos colectivos, ¿cierto? Lo que pensamos como grupo que estamos elaborando la teoría de cambio, ¿cierto? Que son aquellas ideas que están, ¿cierto?, a la base, los supuestos que están a la base de la teoría de cambio. Entonces esto es algo bien importante, que se trata entonces de los acuerdos colectivos sobre el grupo que tiene el grupo que está diseñando el proyecto en relación a cómo se va a desenvolver la estrategia del proyecto. Entonces, lo que es interesante entender que en la teoría de cambio este es un aspecto que hace la diferencia, ¿sí? Entonces vamos a tener un conjunto de creencias, ¿cierto?, en relación a los que son verdades en distintos niveles. Vamos a tener suposiciones sobre el contexto, los actores, los factores en juego, ¿cierto? Porque básicamente cuando nosotros intervenimos, hacemos un proyecto con la intención de cambiarlo, hacemos muchas suposiciones y estas suposiciones tienen que ver con el contexto y lo que está influenciando el problema, sobre cuáles son las causas que están afectando ese problema, cuáles son de esas causas son principales, sobre las necesidades, las capacidades y la motivación e incluso los comportamientos de las personas que están involucradas, sobre los roles, los intereses de las personas claves, ¿cierto? Pero también tenemos suposiciones más relacionadas con el contexto externo, por ejemplo, la falta de estabilidad política o la libertad de expresión como factores que pueden poner en juego las libertades o sea, la posibilidad de desarrollar la teoría de cambio. Entonces, claro, tenemos un conjunto de suposiciones sobre el contexto, los actores y los factores que están en juego, pero también tenemos un conjunto de suposiciones que están relacionadas con las vías de cambio, vale decir, suposiciones que tienen que ver con los elementos que que creemos que nos van a ayudar a ponerlos en práctica, a implementarlos, supuestos que tienen que ver con la estrategia, ¿cierto? Sobre todo cuando las estrategias son más complejas, requieren múltiples actores o enfrentan temáticas nuevas, y también supuestos a nivel de los resultados. Entonces, cuando elaboramos supuestos, es bien importante trabajar sobre estos dos grupos de preguntas, ¿cierto? ¿Qué asumimos acerca de las necesidades, los intereses, los comportamientos de los garantes y otros actores claves incluidos en los niños? Por supuesto, mirando nuestra teoría de cambio, mirando nuestras vías de cambio. ¿Y qué asumimos acerca de las relaciones causa-efecto en la lógica de las vías de cambio, en la estrategia? ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Qué nos hace creer que un cambio llevará a otro cambio? ¿Sí? Eso es lo que buscamos
digamos, explicitar de manera y llegar a un acuerdo conjunto. ¿Qué nos hace creer que si las mujeres están organizadas o cuentan con grupos de apoyo, entonces van a poder generar mayores denuncias, ¿sí? Por ejemplo, en casos de violencia? Entonces, la elaboración de los supuestos es bien interesante cuando uno trabaja en la explicitación de los supuestos e ir viendo las flechas en el gráfico, ¿cierto? Cuando elaboramos las vías pusimos flechitas de arriba, perdón, de abajo hacia arriba. Construimos de arriba hacia abajo, pero las flechitas van de arriba, de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces nos preguntamos, si sucede X, ¿será Y realmente el resultado? ¿Por qué creemos que ocurrirá X o Y? ¿Qué debe existir para que esta supuesta relación causal con el trabajo eh, este es el caso? ¿Qué damos por sentado acerca de las relaciones, los interlocutores sociales y sus capacidades? ¿Qué creemos que motiva a las personas a actuar y participar? ¿Las personas tienen el poder de hacer el cambio que suponemos que sucederá? Poder para, poder poder con. ¿Qué asumimos acerca de los diferentes caminos y cómo se influencian entre sí? Entonces, lo que hacemos es revisar principalmente o explicitar, hacer un listado, ¿cierto?, de todas las suposiciones. Eh, y entonces, lo más probable es que nos encontremos con un largo listado de supuestos en relación al contexto, los actores, ¿cierto? Pero también en relación a las vías de cambio. O sea, ¿qué hace? ¿Qué nos hace pensar que uno de los cambios puestos en la vía de cambio nos va a llevar al cambio superior? Entonces, la pregunta que nos surge es cómo manejar demasiados supuestos. Una de las cosas que se utiliza con frecuencia es poder organizar, ¿cierto? Si estos supuestos son supuestos que tienen una baja probabilidad de error, o sea, son supuestos que cuentan con evidencia sólida, y si estos además tienen bajas consecuencias en cuanto a si ocurren o no ocurren, digamos, si afectan mucho en el plan. Entonces, en esta matriz que estamos viendo acá, se juntan estos dos criterios. Podemos analizar ese largo listado que hicimos. ¿Cuáles de ellos tienen una probabilidad de error baja? ¿O cuáles tienen una probabilidad de error alta? ¿Cierto? Y sobre eso nos preguntamos, si estos supuestos se cumplen, ¿tienen altas consecuencias para que podamos alcanzar los cambios o tienen bajas consecuencias? Entonces, en este cruce vemos que en verdad tendríamos que preocuparnos por aquellos supuestos donde tenemos una alta probabilidad de error, o sea, tenemos poca evidencia y que además tenemos altas consecuencias de que si no se cumplen esos supuestos podemos poner en riesgo alcanzar los resultados que nos proponemos. ¿Sí? Una forma interesante para poder analizar esto que veíamos acá de la probabilidad de error es poder chequear las evidencias que contamos, ¿cierto? Entonces, una forma sencilla de hacerlo, y el principal consejo es que uno no lo hace con todo, ¿cierto? No lo haces con todos los supuestos, sino que con aquellos que son más críticos, más relevantes, aquellos que están relacionados directamente con que los cambios se pueden realizar, ¿cierto? Entonces uno hace una selección en base a eso y después lo chequea. Defines cuál es el supuesto, clarificas cuál es la evidencia que tienes en relación a eso y después valoras. En esa evidencia esa evidencia es débil, tiene una fuerza media o es una evidencia fuerte. Aquí en este cuadrito, por ejemplo, hay algunas demostraciones puestas sobre un proyecto que trabaja en educación. Por ejemplo, el primero dice, el municipio y las escuelas cuentan con el presupuesto suficiente. Ese es un supuesto dentro de la teoría de cambio que se están elaborando. La evidencia que tienen es que la política pública prioriza por la educación y todas las declaraciones hacen ver la importancia de que se cumpla. ¿Cuál es la fuerza de la evidencia? Ellos dicen, es débil, porque aun cuanto lo que hemos visto es que esto es una política pública, debiese funcionar de esa manera, en los últimos años no se ha asignado el suficiente presupuesto ahí en el territorio donde estamos trabajando. ¿Sí?
Entonces lo que hacemos es identificar cuáles son los supuestos y qué evidencia contamos. Las evidencias pueden ser a nivel de política pública, de investigaciones, de experiencias probadas, metodológicas por nuestros equipos, en fin. De esa valoración entonces podemos ir estableciendo criterios para valorar la fuerza, ¿cierto?, de aquellas creencias y los impactos que podrían tener nuestra teoría de cambio para poder valorar, valorarla. Les voy a dejar otro video a continuación donde podemos revisar un ejemplo de manera más concreta. ¿Les parece?